Nada más. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Esta semana advertí que en los últimos tiempos me siento atraído por un mismo tipo de personaje. Me di cuenta mirando una serie nueva que se llama Departamento Q, una que Netflix estrenó la semana pasada. El protagonista de esta Departamento Q es un detective de la policía escocesa, Carl Mork, interpretado por Matthew Good. Este Mork, que obviamente no tiene nada que ver con el Mork de la vieja serie con Robin Williams, es un tipo muy inteligente y por ende más que capacitado para la tarea que desempeña. Pero al mismo tiempo es un tipo medio infumable. Si te tiene que decir una barbaridad, te la larga. No tiene filtro. Su excelencia se completa con su petulancia. Salvo aquellos que consiguieron atravesar las barreras que levanta ante el mundo, el común de sus compañeros lo detesta. Se podría decir que tiene buenas razones para ser así. Abandonado por su esposa, que le enchufó al hijo adolescente, hijo de ella además, porque el pibe ni siquiera es de Mork, está en plena recuperación de un incidente en cumplimiento del deber que le valió una bala en el cuello y dejó parapléjico a su único amigo. Desgracias como estas justificarían el mal humor de cualquiera, pero en lo que Mork concierne, son posteriores a su condición de intratable. Se podría decir incluso que en alguna medida son consecuencia de su misantropía original. Viendo Departamento Q, pensé que era una suerte de eco de otra serie que me gusta muchísimo más, Caballos Lentos, Slow Horses, que ya tiene 4 temporadas en Apple TV. Ambas series están basadas en una saga de novelas. Departamento Q está basada en las novelas del sueco Jussi Adler Olsen y Caballos Lentos está basada en las novelas del inglés Mick Herron. El escenario es ligeramente distinto, ya que en el caso de Caballos Lentos se trata de espías ingleses, no de policías.
Además, los relatos originales de Olsen transcurren en Dinamarca, no en Escocia. Este departamento Q es, digamos, una versión a la inglesa del relato original. Pero la dinámica es más o menos parecida. Hablan las dos de un grupo de profesionales a los que su institución madre marginó, en un caso la policía escocesa, en otro caso el servicio secreto inglés. Un grupo de virtuales descastados, podríamos decir, que para colmo tienen como líder a un personaje que es el más complicado y antisocial de todos ellos. Mork, en el caso de Departamento Q, y en Caballos Lentos, Jackson Lamb, interpretado por el genial Gary Oldman. Jackson Lamb es un personaje espectacular. Está a cargo de una división del servicio secreto donde van a parar todos aquellos espías que han metido la gamba de un modo u otro y a los que por otro lado no pueden echar porque saben demasiado para volver a ser civiles y a trabajar en un kiosco o cualquier otro lado. Uno ve a Lamb y piensa, claro, lo pusieron al mando de estos descastados porque es el peor de todos ellos. El tipo es un maleducado de arranque, una cloaca, diría la diputada Santillán, un mugriento que viste siempre la misma ropa, cultiva dudosos hábitos alimenticios y usa sus pedos como arma disuasoria en medio de cualquier discusión. Tampoco oculta el pésimo concepto que tiene de la capacidad de sus subordinados. Pero al menos es democrático en su misantropía. Es igual de impresentable y de escatológico cuando tiene que tratar con sus superiores, es decir, con la plana mayor del MI5, el MI5, que es el servicio secreto inglés. De algún modo, ambas sagas, la danesa publicó su primer libro en el año 2007, la inglesa en el 2010, hablan de familias disfuncionales, grupos humanos tutelados por hombres brillantes e imposibles a la vez, que se la pasan bardeando a sus subordinados, pero llegado el caso, los protegen, aunque no dejen de protestar mientras lo hacen. Pero lo que me puso a pensar en estos días no fue la temática de las comunidades de la familia disfuncional, sino más bien las características de sus paterfamilias. Porque en ambos relatos, en Departamento Q a través de Karl Mork, en Caballos Lentos a través de Jackson Lamb, se trata de descollantes profesionales con los cuales las instituciones donde se desempeñan no saben qué hacer. Las fricciones que crea en el cuerpo policial y su síndrome postraumático son la excusa perfecta para que la superioridad envíe a Mork al sótano, literalmente hablando, y le arme alrededor una división para que se distraiga con viejos casos irresueltos y no rompa las pelotas. Y el servicio secreto no espera nada de Jackson Lamb, salvo que se ocupe, sí, que se encargue de que sus subordinados no interfieran en asuntos que ameriten personal competente y que reserve sus pedos para los microclimas de su casa y de su oficina, por amor de Dios. Pero la gracia de la cosa, ambos relatos tienen humor, en especial Caballos Lentos, es que estos pastores de rebaños de inadaptados son profesionales que han renunciado a integrarse funcionalmente a la institución que los formó y que los contiene. No son tipos que, como en tantos otros relatos, películas, series, de esos que intentan acabar con la corrupción interna de la institución, o mejorar su rendimiento, o que critican sus objetivos, sus propósitos y su dirección. Son tipos que se han rendido nomás. Su única aspiración parece ser que los dejen en paz, en una oficina a distancia sideral de donde se toman las decisiones importantes,
mientras tejen calceta o se entretienen con casos que a la superioridad le importan poco o nada. Podría pensarse como antecedente en Doctor House, ¿se acuerdan de esta serie? 8 temporadas entre 2004 y 2012, que también tenía en el centro a un profesional eximio, en este caso médico, cuyos instintos y decisiones ponían constantemente en crisis el funcionamiento de un ficticio hospital de New Jersey. Gregory House, interpretado por el inmejorable Hugh Laurie, también tenía alrededor su propio equipo de colegas a los que no vacilaba, como Jackson Lamb, como Mork, en denostar, en cuestionar, en incomodar. Pero, en reconocimiento a su excelencia, el hospital Princeton Plainsboro toleraba sus excentricidades, acomodando su estructura científica y burocrática para que pudiese brillar y, por carácter transitivo, beneficiar a la institución. El caso de Mork y Lamb es totalmente distinto. Sus instituciones los han barrido debajo de la alfombra y ellos ni se gastan en salir de ahí. Se sienten más cómodos entre la mugre y las pelusas. Cuando mi cabeza conectó a Mork con Jackson Lamb, surgió una pregunta. Porque relatos con tipos que se llevan mal con las instituciones donde revistan, hay millones. Desde novelas como El Cero y el Infinito de Arthur Koestler o 1984 de George Orwell, hasta películas pochocleras como las de la saga de Arma Mortal o Duro de Matar. En general, en los relatos hollywoodenses, la tensión entre el individuo y la institución se resuelve al final de modo que beneficia a ambos factores de la ecuación. El individuo zanja el problema y la institución se atribuye el mérito, por supuesto. Pero en el caso de estas series que estoy mencionando, la institución se comportó de una manera completamente distinta. No es que se limitó a tolerar de mala manera a estos empleados hipercalificados. Hizo mucho más, fue mucho más allá. Los ha inhabilitado, neutralizado, enviado a una suerte de Siberia profesional, donde ya no pueden interferir con el curso de la nave madre, ni tampoco ocuparse de nada relevante. La pregunta que surgió, pues, fue la siguiente. La popularidad de estos relatos, porque Departamento Q está siendo un éxito y Caballos Lentos viene siéndolo desde hace 4 temporadas y ya tiene 2 más aseguradas, dramatiza el hecho, de algún modo, lo digo, me lo pregunto, dramatiza el hecho de que las instituciones tradicionales están atravesando una crisis profunda. Que la policía de Edimburgo y el servicio secreto inglés decidan no usar productivamente a 2 de sus mejores herramientas, porque esos son Mork y Lamb en estas series, ¿no sugiere que las instituciones que los rodean están más dedicadas a autopreservarse que a servir para aquello que motivó su creación? Piensen en la institución que quieran, las que le vengan a la cabeza, empezando, quizás las más obvias, por la democracia y los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí, muy visiblemente, lo percibimos todos, hay mecanismos en acción dedicados a impedir que las personas más capacitadas lleguen a puestos de relevancia. Pero también podríamos pensar, qué sé yo, en los clubes de fútbol, en los medios periodísticos, en la salud pública, la educación, los gremios, los partidos políticos, las iglesias, la cultura, la familia, el matrimonio. Uno mira todo esto
y da la sensación de que no hay ninguna institución que quede a salvo de la sospecha. Todas parecen estar echando humo y pidiendo volver a boxes. El indio lo viene diciendo desde hace años. Una de las pocas certezas que brinda este tiempo cenagoso es que deberíamos revisar todas las instituciones. Estamos hundidos en este pantano porque, entre otras razones, las instituciones no funcionan como deberían. Haría falta escanearlas, como se hace con la computadora de los autos actuales, para ver dónde están fallando y evaluar si la falla es reparable o si requiere un repuesto o si requiere una decisión más drástica. Pero para eso haría falta tiempo, trabajo y buen juicio, porque todavía no existe una tecnología que permita escanear instituciones. Eso es algo que solo podría encarar personal humano, muy bien calificado y además con experiencia. Y gente así es escasa, como lo cuentan estas series, en una circunstancia como la nuestra, donde las únicas instituciones que prosperan son las financieras, las tecnodigitales y la imbecilidad humana. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Se acuerdan del cuento de Edgar Allan Poe que se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar? Refiere un experimento atribuido a un mesmerizador, un proto-hipnotizador, podríamos decir. Lo que cuenta la historia, con el aire de quien cuenta un hecho absolutamente verídico, es que durante su agonía, este señor Valdemar acepta ser hipnotizado por este mesmerizador. La intención del mesmerizador es hacer un experimento, comprobar si puede seguir comunicándose con Valdemar aún después de que su corazón se haya detenido, gracias de poder comunicarse con él todavía después de la muerte, gracias al hecho de que Valdemar permanecería técnicamente hipnotizado. 7 meses permanece así el cadáver de Valdemar, sin pulso, por supuesto, pero a la vez sin descomponerse, hasta que el mesmerizador lo releva de su trance, lo despierta, tan solo para que el cuerpo de Valdemar se desintegre, dice Poe, en una masa casi líquida, de repugnante, de detestable putrefacción. Existen infinidad de razones que explicarían por qué las instituciones se están desintegrando como Valdemar. Pero la que hoy más me interesa es precisamente una que, estoy seguro, nadie anotaría en la lista, a pesar de que daría sentido al resto de las anotaciones. Y es la siguiente. A pesar de que seguimos viviendo como si nada esencial hubiese cambiado, el mundo que conocíamos ya no existe. Nos cuesta darnos cuenta, porque insistimos en nuestras rutinas y en tratar de interpretarlo todo, hasta lo nuevo, hasta lo desconcertante, con los mismos argumentos de siempre. Pero la clase de experiencia que acumulamos nosotros en nuestras vidas tiene pocos puntos de contacto con lo que atraviesa a diario la generación más joven. Técnicamente podemos hablar el mismo idioma y hasta podemos compartir techo, pero nuestras experiencias vitales no pueden ser más disímiles. En muchos casos, cualquiera de nosotros tendría
más en común con un adulto de Osaka o de Groenlandia que con nuestros hijos o sobrinos. Esta semana, el algoritmo que parece pendiente de mí puso delante de mis narices un artículo del New Yorker que se titulaba ¿Está muriendo la cultura? Me sorprendió, dado que, como ustedes saben, yo vengo hablando de algo similar durante las últimas semanas. La publicación original de este artículo había tenido lugar algunos meses atrás, en septiembre del 2024, pero de todos modos eso no me arruinaba, al menos a mí, la sincronía. Lo que hacía ese artículo, lo que sigue haciendo ese artículo firmado por Joshua Rothman, es comentar la edición en inglés de un libro del francés Olivier Roy, titulado La crisis de la cultura, políticas de la identidad y el imperio de las normas. Según Rothman, Roy asegura allí que el mundo está atravesando un proceso de desculturización. Dice el francés que una serie de fuerzas tan abstractas como aparentemente irrefrenables, la globalización, el neoliberalismo, el posmodernismo, el individualismo, el secularismo, la Internet, obviamente, estarían reemplazando las prácticas culturales por una serie de tokens. Tokens en inglés tiene muchas traducciones posibles, puede ser fichas como las que uno metía en los jueguitos en algún momento, en alguna era, pueden ser vales, vale por algo, pueden ser símbolos, tokens que nos servirían en la actual circunstancia para intercambiar, casi como moneda, o exhibir. Yo sé que esto también suena abstracto, pero ténganme paciencia porque termina por cobrar sentido. Lo que este hombre, Olivier Roy, sostiene es que, hasta no hace tanto, cultura era todo aquello que no sabíamos que era cultura, pero aún así nos constituía, nos definía, porque era lo que revelaba, lo que transparentaba, que éramos de acá y no de cualquier otro lado. Cada sociedad estaba articulada alrededor de un sistema compartido de lenguaje, signos, símbolos, representaciones del mundo, lenguaje corporal también, códigos de conducta y mucho más. Sistema compartido que ayudaba a dirimir todo tipo de situaciones. Al mismo tiempo, las sociedades abrazaban, hasta no hace tanto, insisto, grandes ideologías. Podía ser el cristianismo, podía ser el marxismo, podía ser el American Way of Life, ideologías a la luz de las cuales se podía explicar o interpretar casi todo. Pero ¿qué ocurre hoy? Desocialización, individualismo, desterritorialización, dice Roy. Donde antes había cultura, hoy existe vacío. El sistema compartido, ese sistema que existía hasta no hace tanto, fue reemplazado hoy por los tokens que proporciona la tecnología digital. Valores relativos, siempre cambiantes en su cotización, que ayudan a perfilarnos como individuos y nos conceden un cierto estatus. Como ocurría cuando eras pibe y comprabas no este álbum de figuritas, sino este otro, y además la posesión de las figus difíciles levantaba tu prestigio durante el recreo, o si no tenías ninguna, te lo bajaba al piso, al sótano. Hoy en día, la comunidad a la que pertenecemos nos define apenas, muy poco,
y nuestro territorio es más virtual que físico. Hasta no hace tanto, una ciudad contenía a una sociedad que compartía una cultura, ese sistema del que habla Roa. Hoy, en cambio, una ciudad es, ante todo, un sitio que contiene a miles de individuos que viven cada cual en la suya. En lugar de las grandes ideologías, hoy contamos nada más que con subculturas, sectas, fandoms, teorías conspirativas, que Olivier Roa asimila a conejeras al hoyo en la tierra donde meterse para sentir que pertenecemos a algún lugar, que nos identificamos con algo, que existe un sitio que nos contiene. Los dispositivos digitales, que son ya casi una extensión de nuestra anatomía, favorecen la mentalidad de lo que los japoneses llaman otaku. Otaku formalmente es una persona joven, hábil en materia de nuevas tecnologías, que se obsesiona con temas muy puntuales. De repente hablan todo el tiempo de zapatillas, o todo el tiempo de café, de variedades de café, o de manga, o de anime, en detrimento del mundo real que lo rodea y de las interacciones sociales. En consecuencia, en este mundo nuevo, las identidades personales son mucho más débiles. No estamos consustanciados con nada verdadero, ni con un territorio, ni con una sociedad, ni con una cultura a la antigua usanza, ni con un imaginario, ni con una visión de futuro. Más bien tendemos a ser cifras, que buscamos en internet algún elemento del que prendernos para fingir que somos alguien, que creemos en algo. Por eso, yo creo que no habría que subestimar la alianza entre ciertos jóvenes y el régimen que gobierna hoy la Argentina. Porque hasta que no se definieron como libertarios, muchos de estos pibes eran simplemente nada, nadie. La esperanza más concreta que tenemos en mano es la certeza de que el tóken libertario se va a depreciar más temprano que tarde, precipitando la huida hacia otros símbolos de identidad vicaria. Según Olivier Roa, todo esto no supone, como solemos decir nosotros, una batalla cultural, sino más bien una guerra contra la cultura. Al desaparecer el sistema compartido, al esfumarse la noción de que un texto debe ser leído en su contexto, todo signo se convierte en un significante vacío. Pierde, deja de tener el sentido y el valor que le dieron sus creadores y su contexto histórico-cultural, para que yo pueda atribuirle el sentido o el valor que se me ocurra en ese momento. Por eso creo que es un error el chascarrillo que hemos usado todos más de una vez respecto de que los libertarios no entienden El Zorro, no entienden The Matrix, no entienden El Señor de los Anillos. No es que no entiendan esos relatos, es que les chupan un huevo como totalidad de sentido. Si encuentran ahí, o en cualquier otro relato, una imagen que les sirva para comunicar lo que en ese instante quieran decir, la van a tomar y la van a usar, sin importar que en el contexto de sus relatos originales esa imagen signifique lo contrario. No lo viven como una tergiversación, eso nos parece a nosotros nada más. Para ellos, esa imagen, ese signo, no es más que un container a su disposición, que existe para ser rellenado
por el contenido que se les cante. Como anticipó ya hace tiempo el escritor William Gibson, el mundo virtual ha colonizado al mundo real. Autor de la magnífica Neuromancer, que es del 89, Gibson acuñó la palabra ciberespacio en 1981. Esa palabra que es tan común para nosotros ahora la inventó un escritor, William Gibson, en 1981. Y en ese escenario, en ese ciberespacio, vivimos hoy. Gibson lo define así: una alucinación consensuada que experimentan a diario billones de operadores legítimos en cada nación. A través de una docena de novelas, Gibson ha creado algo así como una ciencia ficción del presente, porque en su universo ficcional no existe un futuro sobre el cual proyectarnos. Como dice uno de sus personajes, carecemos de futuros porque nuestro presente es muy volátil. Lo único que tenemos es risk management, una constante gestión en materia de riesgos inminentes. En ese contexto, porque a mí siguen importándome los contextos, los encuentro más necesarios que nunca, es lógico que las instituciones vengan tirando error de sistema. Porque estamos hablando de organismos que fueron creados para un mundo que ya no existe. Velocímetros analógicos en un auto eléctrico. Piezas de una tecnología obsoleta que no encaja con el funcionamiento del vehículo actual. Pero además las instituciones vienen desde hace décadas, por no decir siglos, desarrollando capa tras capa de burocracias y procedimientos que terminaron convirtiendo una gacela en un mamut y comprometiendo su velocidad. En las series que mencionaba al principio, tanto Mork como Lamb son empleados estatales, pero son ejemplos de un Estado aún presente que ya no es eficiente. Piezas de tecnología alemana que constituyen un desperdicio en un motor ensamblado en la salada. A consecuencia de todo esto, nuestras instituciones antiguaya, que ya rendían como el culo y encima no reconocen el cambio del mundo que las rodea, están cayendo en el más estrepitoso descrédito. Y esto puede ser el golpe de gracia para ellas, porque una institución no solo depende de un cometido y de una estructura funcional y competente. En el contexto social supone también una cuestión de fe. Si vos no creés en una institución, la vas a ignorar y, llegado el caso, vas a vulnerar sus principios a conciencia y hasta a conspirar contra ella. Y si somos muchos quienes la menospreciamos y actuamos como si no existiese, esa institución va a acelerar en falso y a quemar combustible a lo loco, pero sin moverse nunca de su lugar. Por eso urge revisarlas. Hay que ver si se las puede reconfigurar o al menos tunear para que se integren a este bravo mundo nuevo. Reescribirlas para que tengan sentido en esta alucinación que compartimos millones. Ver si conservan función dramática en el relato actual o si ya no existe modo de reinsertarlas en la trama. Las que no pasen el test, obviamente deberán ser descartadas. Pero sin duda surgirán otras
más adecuadas a las necesidades de este tiempo gibsoniano, al que podríamos denominar futuro presente, así todo junto. Cuanto antes revisemos las instituciones, mejor. Porque el mañana es hoy hace rato, como decía el poeta. Y el comité que asesora en materia de riesgos dice que si no encaramos la reforma ya mismo, el tren de la historia nos va a llevar puestos. Como dijo Mao Zedong, todo lo que existe bajo este cielo es un caos absoluto. La situación es excelente. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este teatro de la mente que pretende ser Big Bang, aquí todos los viernes a última hora, en la radio de Eve, en la radio de las madres. Qué temas maravillosos de Charlie, ¿no? Digo que uno los tiene bastante olvidados, bastante arrumbados. Son canciones a las que uno llega con delay, con un delay casi inevitable, porque hace falta llegar a cierto lugar de la vida o a cierta estación de la vida como para poder valorarlas de verdad, ¿no? Digo, más allá del hecho de que uno no olvida tampoco que cuando Charlie publicó Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones tenía 23 años, ¿no? Pero obviamente ya había vivido una vida particularmente intensa a esa altura, y había, claro, madurado en pocos años lo que a muchos nos toma décadas, ¿no? Es difícil madurar cuando uno vive en un mundo tan enloquecedor, tan deliberadamente enloquecedor como el que nos toca, ¿no? Digo, pensaba en imágenes sueltas que se me venían de esta semana nada más. De repente tenés esa polémica, esa discusión pública entre el presidente de los Estados Unidos
y quien hasta hace pocos días era el Sturzenegger del gobierno norteamericano, que es Elon Musk. Una discusión en público, qué sé yo, uno lee las cosas que se dicen y da la sensación de esas cosas que pasan entre vecinos en un chat de consorcio, entre vecinos que se tienen mala leche. Digo, y son dos de los tipos más poderosos del planeta. Uno porque es el presidente del país más poderoso del planeta, y el otro porque es uno de los tipos más ricos, si no el más rico, de este orbe, ¿no? Y de esa gente dependen los destinos de millones y millones, por no decir billones de personas. Esta semana también que pasó, vi uno de los tantos videos tremendos que llegan desde Gaza, una señora que agitaba en sus brazos, iba a decir el cuerpo de su hija muerta, pero no era el cuerpo, era medio cuerpo. Digo, ver esas imágenes de alguien sosteniendo en sus brazos medio cuerpo de una criatura que además era su hija. Digo, a estas cosas pretenden acostumbrarnos, pretenden que pasen delante de nuestros ojos como cualquiera de las tantas pelotudeces con las que nos bombardean todo el tiempo. El hecho de la muerte de este nene de 7 años, ¿no? de Tiago, que terminó consumándose hacía pocas horas, ¿no? Y que habla por eso, también es enloquecedor, porque tiene que ver con la desmesura, con la desproporción. Tirar 11 tiros a la espalda de alguien, por más que sean ladrones, por una mochila, 11 tiros al voleo, que podrían haber asesinado también a los ladrones por la espalda, lo cual también hubiese sido reprobable legalmente, y terminar matando a cualquiera que está en la órbita de los tiros al voleo, que un profesional, que un hombre de la fuerza de seguridad dispara. También pasan cosas y uno tiene que aferrarse a las cosas lindas que pasan, ¿no? Digo, más temprano, hace algunas horas, estuve en la Feria del Libro de Hurlingham, donde me invitaron a presentar Vale 4, mi última novela. Una feria del libro que estaba muy bien, digo, en esto abrió hace 2 días y bueno, pasaron por ahí ya Dolina, Mariana Enríquez, ayer estuvo, todavía ayer, César González, ahora a la noche tiene que haber estado, qué sé yo, Martín Coan, Pedro Saborido, la verdad que está súper bien. Y fue una delicia para mí ese encuentro, digo, en una sala muy llena de gente muy diversa, de generaciones muy, muy, muy diversas también, ¿no? Y ahí casi inevitablemente, digo, porque la gente necesita hablar, la gente necesita comprender. La novela fue simplemente una excusa que permitió derivar rápidamente hacia otros temas, ¿no? Que son los temas que nos desvelan. Y no me acuerdo de qué veníamos hablando, pero yo le decía a la gente, hablábamos de las cosas que ocurren o del curso que toma una sociedad cuando empieza a admitir cosas que no debería haber admitido nunca, cuando empieza a tolerar cosas que no debería haber tolerado nunca. Yo en la novela menciono, y lo decía ahí también, que a mí un parteaguas clarísimo me parece el bombardeo sobre Plaza de Mayo de 1955. Es un hecho de una demencialidad. Tus propias tropas, las tropas de tu ejército, del ejército argentino, las tropas de la por entonces flamante aviación argentina, bombardeando el corazón de la ciudad más grande y simbólica de la Argentina, masacrando, como en Gaza, mujeres, niños, viejos, hombres, empleados, estudiantes. ¿Cómo puede ser a esta altura del partido que no hayamos tenido nunca una puta película que ponga en imágenes esto, para ver si así, de esa manera, entendemos la demencia
de esa decisión política de los tipos que consideraron que derrocar a Perón era un fin que justificaba todos los medios. Yo en la novela digo que si no hubiese existido el bombardeo de la Plaza de Mayo y si no hubiese existido además la impunidad que se le regaló a esos asesinos, porque ninguno de ellos fue condenado. ¿Y por qué no fue condenado? Porque así como los conspiradores, en este caso del ejército, de la aviación, creían que derrocar a Perón era un fin que justificaba semejante locura violenta, mucha gente compartió eso, mucha gente del llano, mucha gente civil, compartió la idea de que si finalmente había servido para derrocar a Perón, porque efectivamente Perón terminó cayendo un par de meses después, la cosa merecía un velo de piedad, ¿no? Que nadie fuese castigado porque el objetivo logrado había sido bueno. Pero si no hubiese existido ese bombardeo y si no hubiese existido la impunidad que el pueblo argentino y que las instituciones argentinas le regalaron a los asesinos, probablemente no habría existido el 24 de marzo de 1976. Yo esto lo había puesto en la novela, que se publicó en abril, y la verdad que me satisfizo en hace pocas semanas escuchar, creo que lo mencionaba acá también, digo, una declaración de Martino Estergel, de uno de los nietos de Héctor Germano Estergel, el creador del Eternauta, que dijo por las suyas algo relativamente parecido. Él dijo que si no hubiese existido el bombardeo de Plaza de Mayo, probablemente no hubiese existido el Eternauta, planteando la idea de que el Eternauta fue una de las formas que utilizó Héctor Germano Estergel para tratar de metabolizar esta experiencia traumática, ¿no? Para repetir y poder estudiar y entender mejor cómo se siente uno cuando es invadido, ¿no? Porque de alguna manera es lo que ocurría en el bombardeo. De repente vos estás viviendo tu vida, de repente vienen fuerzas del cielo, literalmente hablando, y te cagan la vida, te estropean la vida. Si no hubiesen existido los 300 y pico de muertos oficiales, contados, que hubo a causa del bombardeo de Plaza de Mayo, probablemente no hubiesen existido los 30.000 desaparecidos de la década del 70. Y hoy, ¿cómo contamos las víctimas? Hoy que la violencia no es directa, sino más bien indirecta, pero sigue operando. Digo, ¿cómo contamos la cantidad de vidas arruinadas que hay ya en el año y monedas que lleva este gobierno? La gente que ha visto sus vidas arruinadas. Pensemos en Pablo Grillo, pensemos en la familia de Pablo Grillo. Venía a hablar de este nene, de este Tiago, del cual nos llegó la peor de las noticias hace pocas horas, ¿no? Permitir una pequeña impunidad es la puerta abierta para después permitir una impunidad más grande y para seguir así y para llegar a una situación enloquecedora como la que estamos viviendo ahora en este país. Pero yo creo que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo, como yo les decía, por no perder contacto con lo que nos conecta a tierra, ¿no? Digo, con lo que nos parece lo mejor de la existencia, con lo que nos parece lo mejor de la vida. Hoy para mí, este rato con la gente de Hurlingham fue un bello rato de comunión, ¿no? Digo, porque pasó rápidamente de ser la presentación formal de un libro a ser un encuentro entre gente dolida y preocupada que busca una salida. E insisto, ahí había desde una señora que decía que ella estuvo en el bombardeo de Plaza de Mayo, así que 80 y pico, creo que 85 años dijo que tenía, hasta pibes muy, muy jóvenes. Pero me parece que el espíritu de búsqueda de superación era común a todos.
Respiremos un segundo, escuchemos a esta artista punk que se llama Laura Jane Grace haciendo una canción que se llama Mine, Me, Mine. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Un siglo y un año más, es decir, 101 años del fallecimiento del enorme y terriblemente vigente Franz Kafka. De él nos va a leer un texto esta noche el Mister, el Indio Solari. Voy a leer a un escritor muy discutido, nacido en Praga, Franz Kafka. Muchos debates alrededor de él. Uno de tantos escritores que uno señala siempre que parece que estuvieran cortados con la misma tijera, que todos tuvieron una infancia tortuosa, con padres vejatorios y hambres, y bueno, parece que le pasó lo mismo. Y bueno, escribió El Castillo, El Proceso, un montón de obras que revolucionaron un poco el ambiente literario en su momento. Bueno, no vamos a decir más cosas del amigo Franz. Vamos a leer un viejo manuscrito. Pareciera que se ha descuidado bastante el sistema de defensa de nuestro país. Hemos dejado de preocuparnos por este asunto, concentrándonos en las tareas de la vida cotidiana. Pero los hechos que han estado ocurriendo últimamente comienzan a inquietarnos. Tengo mi taller de zapatero remendón en la plaza frente al Palacio del Emperador. Apenas levanto las persianas con las primeras luces del alba, veo una multitud de soldados en armas apostados en las desembocaduras de las calles que dan a la plaza. Esos no son soldados nuestros, obviamente. Son nómades del norte. De alguna manera que no llego a comprender, han llegado hasta la capital, aunque es un camino bastante largo desde la frontera. De cualquier modo, aquí están y cada día que pasa pareciera que hay más. Fieles a su naturaleza, acampan bajo cielo abierto, puesto que detestan las viviendas. Se entretienen afilando espadas, sacando puntas a sus flechas y practicando equitación. Esta pacífica plaza, que siempre mantuvimos escrupulosamente limpia, se ha convertido prácticamente en un establo por culpa suya. A veces salimos de nuestros locales y barremos al menos un poco, pero esto sucede menos cada día. Es un trabajo inútil, y nos arriesgamos a ser aplastados por los cascos de sus caballos salvajes o ser heridos por sus látigos. Dialogar con los nómades es imposible. No conocen nuestro idioma. De hecho, dudo mucho de que tengan un idioma propio. Se comunican entre ellos como lo hacen los cuervos. Siempre oímos graznidos de cuervos. Nuestra forma de vida y nuestras instituciones les son incomprensibles y ni siquiera tratan de entenderlas. Por lo mismo,
no tienen la menor intención de entender nuestros gestos. Aunque uno haga muecas hasta dislocarse la mandíbula y las manos, ellos no lo perciben y nunca lo harán. Ellos mismos hacen señas de vez en cuando, ponen en blanco los ojos y echan espuma por la boca, pero no quieren decir nada con eso, ni siquiera como amenaza. Lo hacen porque es parte de su naturaleza. Lo que necesitan lo toman. No puede decirse que lo hacen por la fuerza. Agarran una cosa y uno simplemente se mueve hacia otro lado y los deja hacer. De mi taller también han tomado varios buenos artículos, pero no me puedo quejar cuando veo, por ejemplo, cómo sufre el carnicero al otro lado de la calle. En cuanto tiene algo de mercadería, los nómades se la roban y la engullen en un segundo. Incluso sus caballos devoran carne. No es raro ver a un jinete y a su caballo juntos, mordiendo el mismo pedazo desde cada extremo. El carnicero está nervioso y no se atreve a interrumpir las entregas de mercadería. Todos lo entendemos y juntamos dinero para que continúe con el negocio. Si los nómades no tienen su carne, nadie sabe qué cosa podrían hacer. Nadie sabe de cualquier modo qué harán comiendo carne todos los días. Hace no mucho, el carnicero pensó que al menos podría ahorrarse el trabajo de descuartizar el animal. Así que una mañana trajo un buey vivo. No lo volverá a hacer jamás. Estuve una hora tendido en el suelo en la parte de atrás de mi taller, cubriéndome la cabeza con todas mis ropas, tapetes y almohadas, tan solo para evitar escuchar los mugidos del animal. Los nómades se le arrojaban encima por todos lados, arrancando grandes pedazos de carne viva con los dientes. No hice un solo ruido hasta que me atreví a salir. Estaban tirados en el suelo, exhaustos, alrededor del cadáver, como borrachos en torno a un tonel de vino. Fue esa la ocasión en la cual creí ver al emperador en persona ante la ventana del palacio. Casi nunca va a las habitaciones exteriores, sino que pasa la mayor parte del tiempo en el jardín interior del palacio. Pero en ese momento estaba de pie, o al menos eso me pareció, frente a una de las ventanas, viendo con la cabeza gacha los sucesos que tenían lugar frente a su residencia. ¿Qué sucederá?, nos preguntamos. ¿Cuánto más podremos aguantar esta carga y este tormento? El Palacio Imperial ha atraído a los nómades hasta aquí, pero no sabe cómo hacer para expulsarlos. Sus puertas permanecen cerradas, los guardias que solían marchar de un lado a otro ceremoniosamente se esconden detrás de las ventanas enrejadas. Nos toca a nosotros, a los artesanos y comerciantes, salvar a nuestro país. Pero no estamos a la altura de esa tarea, ni afirmamos nunca que podíamos hacerla. Se trata de algún malentendido, y ese malentendido será nuestra ruina. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Veníamos hablando del aniversario de la muerte de Kafka, otro aniversario que tuvo lugar esta semana, ayer, 5 de junio, no, ayer ya es antes de ayer, perdón, pues ya estamos en sábado 7. Se cumplieron cuando, a ver, por eso, estoy haciendo la cuenta, así como 50 años, ¿qué lo parió? Del debut en vivo de esa banda maravillosa que sigue llamándose Talking Heads. Debutaron en ese club legendario que se llamaba CBGB, que era una cueva infecta, digo, a veces se hace historia, digo, partiendo de lugares particularmente poco auspiciosos, ¿no? Debutaron en el CBGB haciendo de teloneros de los Ramones. ¿Y cómo sería la escena en ese momento, no? Digo, porque la verdad es difícil de concebir dos bandas más distintas que los Ramones y que los Talking Heads. A pesar de que surgieron del mismo caldo y que se convirtieron en representantes de algo como el post-punk neoyorquino desde 1977 en adelante. Claro, los Ramones tenían ese encanto absolutamente plebeyo, diríamos hoy, mientras que los Talking Heads eran estudiantes de diseño de la escuela de diseño de Rhode Island, eran por eso pibes de clase media con aspiraciones y con la cabeza llena de otras infelices ilusiones, ¿no? Y ya desde el arranque hubo un tema que los singularizó, es ese tema que en español diríamos que se llama asesino psicótico, que se llama Psycho Killer. Y para celebrar de alguna manera este aniversario que tuvo lugar un par de días atrás, el 5 de junio, la banda dio permiso para que se hiciera un nuevo video, una suerte de nuevo videoclip, como se le decía antes, video musical, en este caso dirigido por un cineasta norteamericano muy interesante que se llama Mike Mills. Es un tipo que en general trabaja en lo que diríamos películas indie o independientes, pero que tiene películas muy, muy bonitas como Beginners o como Come On, Come On con Joaquín Phoenix. Y la protagonista en este caso, porque la Psycho Killer, en el caso del video, o según en el video es una mujer, es esta actriz americana de origen irlandés que se llama Saoirse Ronan, que se escribe Saoirse, pero se dice, dicen los irlandeses como Saoirse, una actriz muy joven pero muy buena también, que ahora me daba cuenta, digo, no lo había pensado antes, está casada con uno de los protagonistas de Caballos Lentos, ¿no? Con Jack Lowden. Es un video muy bonito, yo lo subí a las redes el mismo 5, si quieren verlo ahí. Es muy sutil en el sentido de que digamos, la asesina psicótica en este caso no
incurre en ningún acto de violencia explícita, sino más bien lo que va demostrando es una enajenación creciente a partir de la repetición de lugares comunes de su vida, absolutamente desprovista de nada interesante, ¿no? Pero bueno, para celebrar de alguna manera el 50 aniversario del debut de esta, que es una de las grandes bandas que ha dado la historia del rock, y el estreno de su nuevo video, escuchemos este clásico que se llama Psycho Killer. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Les preguntaba más temprano si
si conocían el cuento de Edgar Allan Poe que se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Supongo que muchos de ustedes al menos lo habrán oído mencionar, algunos pocos lo habrán leído, pero me interesaba compartirlo con ustedes, porque me interesaba que nos quedásemos un rato más, en todo caso, reflexionando sobre la inutilidad que muchas veces tiene la empresa humana de tratar de mantener vivo algo que ya está muerto, ¿no? Quiero leerles entonces La verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, con el detalle entrañable de que lo que voy a leerles es la traducción que hizo de este cuento el enorme Julio Cortázar. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación, a pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que me es posible comprenderlos. Helos aquí, sucintamente. Durante los últimos años el estudio del hipnotismo había atraído repetidamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la Biblioteca Forénsica y autor, bajo el nom de plume de Isaacar Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, es, o era, especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer que con frecuencia usaba una peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que le convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso.
El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto y, para mi sorpresa, noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás demostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que me mandaría llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra de Valdemar. Estimado P., ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a la medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Recibí el billete media hora después de escrito, y 15 minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomizo, no había el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez, que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad, tomó algunos calmantes sin ayuda ajena, y en el momento de entrar en su habitación, le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas. Vi estaban a su lado los doctores D y E. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso y, como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma, y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. 2 enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente,
cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Theodore L., me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea de forma condensada o literal. Faltaban 5 minutos para las 8 cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de L., que estaba dispuesto a que yo lo hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintamente, el enfermo respondió: «Sí, quiero ser hipnotizado», agregando de inmediato: «Me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como lo habían prometido. En pocas palabras les expliqué cuál era mi intención y como no opusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esa altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este período, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11:05 advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados como al acercarse el sueño y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas. Los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado era ya medianoche y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el doctor F se marchaba, con promesa de volver por la mañana temprano. L y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el doctor F. Vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo a los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general distaba mucho de la muerte. Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho a fin de que siguiera los movimientos del mío que movía suavemente sobre su cuerpo.
En esta clase de experimentos jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. «Valdemar, ¿duerme usted?», pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco de ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras. «Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así». Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. «¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar?». La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. «No sufro. Me estoy muriendo». No me pareció aconsejable molestarle más por el momento y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F., que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. «Valdemar», dije, «¿sigue usted durmiendo?». Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró: «Sí, dormido, muriéndome». La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante 1 minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena.
En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que me resultará imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché: sí, no, estuve durmiendo, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexpresable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. L, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a L. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros, y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de L. Volvimos por la tarde a ver el paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a la casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermeros le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo o tratar de despertarlo. Probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada, resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento, procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente como al comienzo. Lo intenté, sin resultado.
Entonces el doctor F. expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice, con las siguientes palabras. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes. Y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir. Por amor de Dios, pronto, pronto, hágame dormir o despiérteme, pronto, despiérteme. Le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos así me lo imaginé, y estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente. Pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano podía estar preparado. Mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos, entre los clamores de «muerto», «muerto», que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo, en el espacio de 1 minuto, o aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Off the cheek. Momento de empezar a despedirnos, pero antes de que suene la canción del final, o de que termine la canción del final, quería compartir con ustedes un par de mensajes que llegaron acá al WhatsApp de la radio y que tienen que ver con algunas de las cosas que conversábamos esta noche. Silvia Reigada dice: las bombas no fueron solo en Plaza de Mayo, también CGT, Ministerio de Obras Públicas, Casa Unzué, Avenida Pueyrredón, etc. Entre los sublevados estaban casi todos los que darán el golpe del 76. Como ahora están muchos de los que vivieron o participaron o aplaudieron ese golpe. Nada es casualidad. Tampoco es casualidad que, según encuestas, el 90% de la Facultad de Medicina haya votado a Milei. ¿Qué deberíamos preguntar? Y Gustavo dice: una institución atacada por los libertarios, la universidad, tiene la capacidad para salvaguardar la cultura. En ella hay recursos humanos e intelectuales para que lo virtual y efímero que imponen el tecnofeudalismo y la tecnotiranía sean enfrentados con el saber trascendente. Lo digo con 60 años y siendo parte de esa universidad, UTN en mi caso, en la que aún la brecha generacional es respetada, donde los docentes seguimos luchando y donde hay espacio para el debate. Gustavo de Paraná, que se define como fiel oyente de viernes y domingo, haciendo referencia al cohete a la luna. Muchísimas gracias a los dos, a Silvia y a Gustavo, por su reflexión. Y ahora sí, nos despedimos formalmente, agradeciendo, como siempre, a la gente que ayuda a hacer Big Bang, a Flavia y a Bruno en la producción, a Gianfranco Maceo en la operación, a Pablo Casasola a cargo del streaming, a Pocho que se encarga de las redes, al Indio que siempre está, y a todos y todas ustedes que están oyendo, que están comunicándose por el chat de YouTube, por el chat de Telegram, por Twitter, por el chat de WhatsApp de la radio de las madres. Infinitas gracias por estar ahí, ¿no? Digo, del mismo modo en que yo decía más temprano que una presentación de un libro de repente se convertía en una conversación a corazón abierto entre gente que necesitamos entender mejor. A veces pienso que este programa funciona de la misma manera, ¿no? Empieza como un programa de radio, pero termina convirtiéndose también en una especie de conversación abierta que juega en simultáneo a muchas bandas. Cierro citando uno de los versos de Charlie en El Show de los Muertos, una de las canciones de pequeñas anécdotas sobre las instituciones que escuchábamos más temprano. Ahí se pregunta Charlie: ¿cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? Yo respondería: todas las que hagan falta. Los quiero mucho, que estén bien, que sueñen en colores. Chao.